El siguiente programa es familiar. Se recomienda que los menores de edad estén acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes televidentes, bienvenidos una vez más a esta emisión del programa Conversemos de Todo. Mes de mayo hace parte de la temporada de influenza estacionaria y estos síntomas que genera la gripa pues también pueden ser confundidos con el COVID-19. Hoy nos acompaña entonces la médica Sara Montezuma. Vamos a aclarar en qué consiste entonces la diversidad de síntomas que tiene el COVID-19 y qué otros virus que se pueden presentar también durante este tiempo para que comprendamos mejor. Bienvenida y entonces empecemos contando cuál es esta diversidad de virus que se pueden presentar durante esta época de mayo específicamente. Buenos días, sí. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las enfermedades similares a la influenza, que son básicamente todas las gripas pues normales que nos dan durante el año, que van a predominar más en épocas de lluvia en los países tropicales. Ya cuando hablamos de países que tienen estaciones, por ejemplo como Estados Unidos, da en los meses de enero, diciembre y febrero, que son meses de invierno. Pero entonces, como estamos en un país tropical, debemos de tener en cuenta que estas gripas dan más cuando tenemos épocas de lluvia. La enfermedad similar a la influenza son gripas que normalmente van a causar fiebre, tos, malestar general, dolor en la garganta, pero que son autolimitadas, queriendo decir que se puede resolver el virus o la gripa en la casa. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Cuando esas gripas se agravan y no se cuidan bien, entonces pasamos a que la persona puede desarrollar por una simple gripa una neumonía, porque el virus de la influenza y los otros virus causan daño de la mucosa que tenemos dentro de los pulmones. Y este daño, como el epitelio de los pulmones, hace que bacterias que tenemos normalmente o que tengamos alrededor del ambiente se metan y causen neumonías. Entonces ya ahí es cuando el paciente por una simple gripa se agrava y toca hospitalizarlo en contexto de una neumonía. Bueno, esto en cuanto a gripas normales, ¿cierto? Pero ya cuando se empiezan a complicar y que hacen mucha más relación, por ejemplo, con el COVID. Sí, entonces dentro de la clasificación de enfermedades respiratorias tenemos infección respiratoria aguda grave, que es cuando el paciente ya no puede tener atención en la casa con medicamentos, sino que ya está teniendo una reacción sistémica tan grave que necesita manejo intrahospitalario. El manejo intrahospitalario para estos pacientes puede consistir en necesidad de oxígeno, necesidad de antibiótico por la vena, terapia respiratoria, hasta manejo de sus patologías de base que se pueden descompensar. Por ejemplo, un paciente que sufra de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, que da por daños de exposición al cigarrillo o al humo de la leña, puede generar una sobreinfección con alguno de estos virus o bacterias. Entonces, cuando ya el paciente empieza con dificultad respiratoria, que lo tenemos en cuenta clínicamente cuando el paciente tiene retracciones intercostales, o sea que las costillas empiezan a hundir, que empieza a respirar más rápido y menos profundo, que los labios se le pongan morados o que acá en el cuello se le vea como hundido,
por el esfuerzo respiratorio que tiene, ¿cierto? Porque los pulmones no están funcionando a su máxima capacidad. Entonces, ahí ya mencionaríamos pues como la enfermedad respiratoria aguda grave. Ya cuando pasamos al tema del COVID, es muy importante resaltar que es una enfermedad inusitada o imprevista. ¿Qué quiere decir? Que no se comporta con los patrones normales de virus o bacterias a los que estamos acostumbrados. Puede ser que tengamos una enfermedad respiratoria grave, como muchos pacientes que tenemos hospitalizados estacionariamente porque les dio una neumonía, pero mejoran con la antibiótico-terapia que les instauramos 3-4 días y el manejo con el oxígeno. Pero ya con el COVID lo que pasa es que normalmente estos pacientes pues el cuerpo no va a reaccionar satisfactoriamente hacia el oxígeno que usamos, de 2 a 3 litros, por decirlo así, que es lo que podemos usar acá en el hospital. Ya va a requerir que le pongamos un tubo o que le montemos antibióticos muchos más agresivos para el cuerpo. Entonces, también tener clara que la definición en la cual está el COVID es un patrón al cual vamos a desarrollar síntomas mucho más graves, pero síntomas que normalmente no tenemos por influenza o por una bacteria como el Streptococcus pneumoniae, que también puede causar neumonía. Estos pacientes con COVID también se ha visto que están desarrollando diarrea, vómito, dolor abdominal, y esto se debe a que en los últimos estudios hemos visto que hay una enzima dentro del tracto gastrointestinal que daña también el epitelio, causando vómito y diarrea. Entonces ya no solo tenemos que tratar de evitar y de tratar el tracto respiratorio, que no se afecte tanto, sino también hidratar muy bien a un paciente y manejarle su patología gastrointestinal. Bueno, aquí también es importante saber cuál es la diferencia entonces del periodo de incubación del virus y de poderlo transmitir a otras personas, diferenciando entonces un virus normal allá ahora hablando de algo más complejo como el COVID. Sí, entonces el virus de la influenza tenemos que el periodo de incubación puede ser de 24 horas a 3 a 4 días. Y si lo tengo, voy a poder transmitirlo las primeras 24 horas que voy a estar asintomática, o sea, me lo pegaron y no siento absolutamente nada, y 7 días posterior a que yo ya me sienta bien. Entonces, por eso también el virus de la influenza es tan contagioso, por eso es tan importante los niños y los mayores de 60 años vacunarlos. Aunque todos también nos podemos vacunar contra la influenza. Sabemos que la influenza se debe vacunar contra ella cada año y no es la misma vacuna, sino que cada año sale una cepa diferente, un tipo de virus de la influenza diferente. Por eso es que tenemos que seguir las recomendaciones de lavarnos las manos, de si estoy enfermo, estornudar en un pañuelo, no tener contacto con otras personas a más de 2 metros de distancia. Bueno, yo creo que también es importante detenernos acá un momentico para explicar por qué se puede presentar ese cambio de los virus en la influenza. Bueno, el cambio de la influenza básicamente se da por es una molécula, pero esa molécula se va desarrollando y va teniendo, como lo dije antes, diferentes cepas. Entonces, por eso, cada año, por ejemplo, hoy sacaron la vacuna de la influenza para este año, ya están trabajando en la nueva. Va a dar los mismos síntomas, ¿cierto? Va a dar los mismos síntomas que le puede dar alguna persona por la influenza, pero la cepa es diferente porque ya el cuerpo desarrolló entonces defensas para la cepa del año pasado. Muchas personas creen que entonces porque se vacunaron contra la influenza no les va a dar la influenza, la gripa, y no es eso. La vacuna lo que previene es que cuando te dé la gripa no te dé tan fuerte, ¿cierto? Porque se supone que si ya tengo la vacuna, mi cuerpo ya sabe reconocer el virus y sabe que no debe de reaccionar tan fuerte porque ya tiene anticuerpos para combatirlo.
¿Y cuántos virus aproximadamente puede combatir la vacuna de la influenza? ¿Y por qué también es importante aclararle a la comunidad que la vacuna de la influenza no se puede aplicar en personas con COVID? Sí, la vacuna de la influenza no va a trabajar para evitar que alguien le dé el COVID. La vacuna de la influenza va a trabajar solo contra la influenza. Tenemos muchos otros virus. Tenemos el virus sincitial respiratorio, tenemos el adenovirus, el rotavirus. El rotavirus es más un virus gastrointestinal, pero el virus sincitial respiratorio y el adenovirus son virus aparte de la influenza que también pueden ocasionar síntomas respiratorios. El sincitial respiratorio va a causar más patología en los niños chiquitos, ¿cierto? Por eso es que ellos también deben de tener más cuidado, pues los papás cuidarlos más en épocas de gripa, en épocas de lluvia, aunque en los niños pues puede darse en cualquier momento. No tiene que ser solamente en épocas de lluvia, pero sí hay más predisposición a un contagio. Hay muchos tipos de influenza. Por ejemplo, creo que fue en el 2005, no me acuerdo bien, cuando salió el H1N1, que también es una cepa aviar. Para eso ya también había la vacuna. Pero algunas personas les afectó mucho por los factores de riesgo que ya dijimos, hipertensos, diabéticos, pacientes con enfermedad pulmonar o los mayores de 60 años que también tienen compromiso de sus defensas y los más chiquitos. Bueno, vamos entonces a una pausa comercial y ya regresamos entonces con este tema. ¿Gripa? ¡A metros! Por eso hay 5 cosas que no debes olvidar para alejar la gripa y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero es alejarte del que tose y tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación, y así la gripa se aleja y no nos daña la función. ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país. Si la gripa se complica, ve al médico de un brinco. Si hay un signo de alarma, apréndelo, son 5. Si estás respirando rápido o la fiebre no te baja, si en el pecho un pito suena y es difícil respirar, si estás débil, somnoliento y te cuesta despertar, el médico debe verte, no te pueden descuidar. Si hay ataques, convulsiones, corre al hospital, que una gripa mal cuidada a veces termina mal. Si la gripa se complica, no hay tiempo que perder, muy rápido en urgencias te deben atender. Todos por un nuevo país. Televidentes, y al regreso de esta pausa, con la médica vamos a tener entonces un breve resumen de cuáles son entonces esos virus que diferencian el COVID y que durante esta época es posible también tenerlos.
Bueno, entonces como habíamos hablado, tenemos el virus de la influenza, el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, que va a causar los mismos síntomas que podemos tener con el coronavirus, pero que no van a ser tan graves. Estos pacientes pueden tener manejo en casa con suero, pueden tener manejo con acetaminofén, cuidarse bien la gripa. Pues en los pacientes que sufran de asma muy posiblemente van a tener que usar más frecuentemente los inhaladores. Y ya, como habíamos dicho, en los pacientes con enfermedades crónicas que se puede desarrollar una neumonía, ahí sí entonces haríamos tratamiento antibiótico que se puede hacer en ocasiones en casa, pero en caso de que la persona requiera manejo con oxígeno, se da el manejo con oxígeno por unos días en el hospital como tratamiento de una neumonía bacteriana y se resolvería con eso. Entonces ya ahí entraría la diferencia al virus que tenemos actualmente, pues que es la pandemia con el COVID-19. Bueno, enfoquémonos ahora sí en el COVID-19 y hablemos específicamente de cómo se le hace entonces seguimiento a este virus y de qué manera se hace entonces adecuadamente una prueba. Bueno, entonces sabemos que el COVID-19 primero se va a transmitir por gotas respiratorias, ¿cierto? Por eso es muy importante usar el tapabocas, mantener el distanciamiento mayor de 2 metros cuando estamos cerca de una persona, lavar las manos muy bien y que el virus puede quedar en superficies, en algunas superficies hasta 8 días, en plástico 3 a 4 días, entonces muy importante desinfectar las superficies con las que tengamos contacto pues en el mundo externo. Por ejemplo, si llevo una bolsa a la casa con el mercado, desinfectar la bolsa, desecharla después. También tener en cuenta que con el COVID hasta el 80% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Entonces, cuando tenemos un paciente asintomático, pues obviamente la familia o la comunidad no sabe que tiene el virus porque no ha presentado síntomas. Pero hay que seguir cuidándonos y estar en confinamiento en casa porque, por ejemplo, si yo estoy asintomática y tengo contacto con Cristina y ella sufre de asma o de hipertensión, ella sí va a desarrollarlo y en ella puede ser más grave. ¿Cómo sabemos entonces que el paciente tiene el virus? Hay ciertas pruebas. La primera que salió es la prueba de hisopado, que es que meten como si fuera con lo que uno un copito. Un copito largo, más o menos de este tamaño, desde la nariz hasta como atrás de la garganta, la parte superior, para poder coger las secreciones que contengan el virus. Entonces la prueba pues meten desde la nariz hasta la parte posterior, como meten un palito hacia acá, frotan y ya con eso obtenemos la muestra. El proceso pues se supone que no debería demorar tanto, pero como tenemos tan pocos laboratorios en este momento procesando y como son tantas pruebas que se han realizado, ese puede durar el resultado en salir hasta 8 días. Están desarrollando otras pruebas que son más rápidas, pero todavía no hay adquisición de estas pruebas pues en todos los hospitales. Y la idea es saber en quiénes vamos a hacer las pruebas. No solo porque alguien tiene tos, entonces ya tiene criterio de hacer la prueba. Hay que tener muy en cuenta que este virus, los síntomas cardinales van a ser fiebre mayor a 38, tos y dificultad respiratoria. Aunque había mencionado antes que puede causar otros síntomas atípicos, ¿cierto? Pero entonces, los casos sospechosos tienen que cumplir cierto criterio, que tenga uno de esos síntomas, que el paciente haya tenido contacto con un caso confirmado del COVID, que el paciente haya salido del pueblo a una ciudad que esté infectada, por ejemplo en este momento Medellín o Bogotá, y que lleve menos de 14 días acá desde que salió, o que sea trabajador de la salud con síntomas respiratorios
o que el trabajo de esa persona involucre tener contacto con muchas personas. Por ejemplo, un taxista en Medellín que tiene que estar recibiendo plata, ahí entonces cumpliríamos criterios para realizar la prueba. Pero si solo están los síntomas respiratorios, lo que hacemos es un seguimiento. En los pacientes que tienen sospecha, a los que se les hace la prueba, esperamos que llegue la prueba, pero mientras que se espera el resultado, se hace un seguimiento cada 24 horas. Entonces se llama, se le pregunta cómo sigue, si los síntomas han evolucionado o si están mejorando. En los pacientes ya con una prueba confirmatoria, o sea que ya sé que sí tienen virus, hay que aislarlo completamente de la familia. Pero eso no quiere decir que entonces lo tienen que sacar de la casa. El virus, si es leve o moderado, o sea, que solo está causando síntomas, pero que se pueden manejar en casa, se tiene que aislar en una habitación, no tener contacto con el resto de la familia. Y ya, cuando tenemos un caso de COVID confirmado, que está haciendo falla ventilatoria o que tiene pues dificultad para respirar o algún otro síntoma que genere inestabilidad de sus otras enfermedades que requiera manejo intrahospitalario, también en el hospital ya adecuamos una sala especial para estos pacientes. También estamos teniendo las precauciones de cuando llegan con síntomas respiratorios, los estamos revisando en la capilla para que las gotículas de las goticas respiratorias de ese paciente o lo que toque ese paciente no nos vaya a infectar la sala de espera en urgencias, ¿cierto? Entonces también tener en cuenta que en el hospital se está haciendo todo lo posible por si hay algún contagio que no se esparza pues al resto del personal y las personas que estén esperando por cualquier otra atención. Bueno, aquí el mensaje directo es quedarnos en casa, ¿cierto? Porque podemos ser personas asintomáticas, como dijo usted ahora, alrededor de un 80% puede ser asintomático, pero que se pueden reflejar los síntomas en otras personas que tienen otras complejidades de salud, ¿cierto? Y qué otras recomendaciones serían entonces importante que los jardineños tengan en cuenta. Bueno, entonces muy importante, como siempre hemos recalcado, el lavado de manos, estar conscientes de que si empiezan con síntomas no deben acudir directamente a la sala de urgencias, sino que si no es tan grave, si no tienen dificultad para respirar, llamen. Tenemos una línea habilitada en donde en caso de que requiera la atención, alguien va a la casa, indaga, les hace preguntas, miramos si es un caso sospechoso y de ahí se haría el seguimiento. También tener muy en cuenta que estamos, como lo mencionamos antes, en épocas de influenza. Entonces, no alarmarnos, no asustarnos si al niño o a uno mismo le da gripa. Mantener la calma porque muy probablemente pueda ser una influenza. Hasta ahora no tenemos casos confirmados acá. Sí es importante contra todos los virus, lavarse las manos, mantener el distanciamiento, desinfectar las cosas que traemos de la calle, pero sobre todo entonces estar conscientes de que se les puede dar el manejo que necesitan siempre y cuando las personas mantengan la calma, porque también muchos se asustan y creen que tienen el COVID y eso lo que hace también es generar estrés mental. Y con el estrés mental, créanme que las enfermedades se empeoran mucho más. Bueno, aparte de estas medidas como lavado de manos, una adecuada asepsia, ¿qué otras medidas se deben tener en cuenta también? Bueno, entonces también tenemos el uso del tapabocas. Hay que hacer una aclaración y es que el uso del tapabocas debe ser adecuado. Cuando yo me pongo un tapabocas no es solo, como dice, tapar la boca, sino también tapar la nariz, porque como hablamos, el virus se propaga por goticas. Entonces, si alguien estornuda o alguien tose, esas goticas, si no tengo el tapabocas cubriéndome la nariz, voy a respirar y entran a mi tracto respiratorio. También tener muy en cuenta que ya muchas personas están usando guantes, pero si voy a usar guantes, entonces saber que los debo desechar después de realizar la tarea desinfectante,
por decirlo así, me llega alguna caja o algún domicilio y voy a usar guantes para quitar la bolsa. Quito la bolsa, saco las cosas y después desecho los guantes con esa bolsa, porque muchas personas lo que están haciendo y creen que es que el guante va a prevenir el contagio, pero existe algo que es la contaminación cruzada. La contaminación cruzada consiste en que si yo toco algo, por ejemplo, tengo unos guantes puestos y me voy para el supermercado y cogí el arroz, cogí la panela y después iba a coger una papa para escogerla y esa papa la había tocado otra persona contaminada. Ya el resto de las cosas que yo toque con esa papa que estaba contaminada van a estar contaminadas, ¿cierto? Entonces es tener en cuenta que si voy a usar guantes para ciertas tareas, los debo desechar y estar lavándome las manos. Es preferible a estar lavándome las manos y no usar guantes, a usar guantes y después estar contaminado con los guantes, tocarme la cara, tocar el celular, porque esto propaga más fácilmente el virus. Agradecemos a Sara Montezuma, médica del Hospital Gabriel Peláez Montoya, que nos acompañó hoy en Conversemos de Todo, aclarando la diversidad de virus que existen y las diferencias que tienen también con el nuevo COVID-19. Muchas gracias por el espacio. Los esperamos entonces en una próxima emisión de Conversemos de Todo.